están? Muy buenos días, los saludo con el gusto de siempre y hoy, bueno, es un día muy especial porque además de que tenemos la presencia del maestro Saltiel Enciso, como siempre, bienvenido, hoy queremos felicitarlo muy ampliamente y seguramente ustedes lo harán, porque pues acaba de tener en sus manos un reconocimiento, el reconocimiento a lo que él es hoy por hoy, un destacado doctor que se destaca no solamente por su trabajo en la educación, que de manera tan profundas se dedica, sino también al arte de compartir. Muchas felicidades, maestra. Pues muchas gracias, Paulina, por esta felicitación y pues gracias al público que nos hace favor de escucharnos y pues para mí es un gusto, un honor el poder estar aquí contigo y también te felicito por este excelente trabajo que cada día se está colocando en el gusto de nuestro público y me da mucho gusto también. Bueno amigos, pues es un placer como siempre felicitar al maestro por este gran logro, pero además hoy tenemos un programa muy especial porque hablaremos de dos personajes importantes, dos misioneros. Uno, un misionero que vino de la mano con Juan María de Salvatierra y un misionero más contemporáneo que le voy a pedir al maestro que por favor nos haga el favor de mencionarlos. Claro que sí, vamos a hablar de Francisco María Pícolo y de el gran misionero de nuestro siglo XX, misionero contemporáneo, que fue el profesor Néstor Agúndez Martínez. Y salimos entonces para hablar de este otro gran personaje, de este otro gran misionero contemporáneo, que es el ruiseñor de Todos Santos, nuestro querido profesor Néstor Agúndez, que en paz descanse. Así es, no, pues nuestro gran misionero, como bien lo llaman, ¿no? El ruiseñor de Todos Santos, ese nombre se lo dio la cronista Manolita Alcaraz, así lo denominaba, precisamente no por ser esa voz que a través de la poesía, los sonetos tan famosos que lo hicieron, sí, pues logró inmortalizarse y logró tener un canal de expresión, ¿no? para su arte. Él nace, pues como yo creo que todos los santeños deben sentirse orgullosos de ello, precisamente en este pueblo, en Todos Santos, un 26 de febrero de 1925. Y pues creo que esto que estamos haciendo aquí, que hay que siempre rescatar y valorar lo positivo, ¿no? Es uno de los pocos homenajes que se le va a hacer a su figura, porque yo lo he escuchado en nuestra sociedad cultural, en otros ámbitos, que se prepare algo para él, pero bueno, este va a ser. Y tú vas a tener el gran privilegio de que sea en tu programa. Es un humilde homenaje a este gran personaje que es el profesor Néstor Agúndez, y que usted, maestro, también que lo define al maestro Néstor, el todosanteño que más renombrado del mundo, del país. Sí. El profesor Néstor inició, bueno, igual que todos los niños de aquel entonces, ¿no? Estudiando en su escuela primaria, en la que yo creo que él no se imaginaría que en gran parte de su vida sería como su centro de operaciones, lo que ahorita se llama el Centro Cultural Siglo XXI, que lleva incluso su nombre, profesor Néstor Agúndez Martínez. Él ahí estudió la primaria, cuando era la escuela Melitón Albáñez. Él pues estudia en este sitio, la Melitón Albáñez número 7, y me lo imagino yo como todos los demás niños correteando por ahí por los cañaverales, de esas hermosísimas cañas de azúcar que después pues se procesan para producir el famoso piloncillo, la panocha, que es tan famosa en este sitio, ¿no? Y entre también las huertas de mango, ¿verdad? Él disfrutando, divirtiendo en todos esos lugares. Sus padres, es importante mencionarlos, fueron el señor Benito Agúndez Manríquez y la mamá Margarita Martínez Sánchez. Él, cuando ya estaba en la primaria, una de sus maestras, la profesora Columba Salgado Pedrín, le ve muchas habilidades para ser docente. Entonces le dice que se inscriba en una escuela para ser profesor porque ella le ve esa vocación. Años después, cuando el profesor se jubila y le entregan la medalla Rafael Ramírez, él renuncia a esta medalla y se la entrega a su maestra. Todavía vivía. Wow. Como un homenaje y un agradecimiento porque le dice, gracias a ti yo pude ser profesor, porque tú descubriste la vocación en mí para la docencia. Entonces, como un homenaje se la ¡Qué bonito eso! Sí, y eso nos habla de su humildad. Exacto, ¿verdad? Del reconocer y agradecer a las personas que lo formaron. Posteriormente, terminando la primaria, pues él, su deseo por ingresar a estudiar a la escuela
normal, él se va a San Ignacio, donde estudia la escuela, estaba ya la Escuela Normal Campesina, y estudia ahí su formación docente, y posteriormente él decide profesionalizarse más y estudia la licenciatura en lengua hispana, en español, que se conoce coloquialmente ese tipo de licenciatura, y regresa aquí a su California querida, a su pueblo que tanto amó, y él pues empieza a laborar en la misma escuela donde él estudió como alumno, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues él empieza a desarrollar actividades culturales. Estamos hablando que él, por ejemplo, una de las primeras secciones que llevó a cabo fue en el tiempo que estaba de gobernador Francisco J. Mújica. Él gestiona junto con otras personas de la comunidad, pero él siempre encabezando el que se construyera el Teatro Manuel Márquez de León. Es un teatro que es una joya arquitectónica. ¿El primer teatro? Es el primer teatro que hay en toda esta parte, ¿no? de California. Sí. Incluso tiene una cúpula que produce que logra que el sonido que se produzca en el escenario se proyecte a todo el espacio. Es una joya de arquitectura, y de acústica también. Entonces, esa fue una de las acciones, pero además de eso, él llevó la electricidad a Todos Santos, él gestionó que se llevara la electricidad, la construcción del primer centro de salud que se hizo en este poblado, que ya empezaba a crecer. Toda la gente que se enfermaba pues tenía que venir aquí a la ciudad de La Paz a que lo curaran. Entonces, él gestiona que sea un centro de salud con su médico ahí en el centro. Y una obra importantísima para la cuestión del progreso y el desarrollo de los todosanteños es que él organiza y logra que se construya la primera casa del estudiante. Todavía hay personas, ahorita 50, 60 años, que recuerdan que cuando niños ellos estuvieron en ese lugar, sus papás que vivían en las rancherías los llevaban el domingo en la tarde y los dejaban ahí en esa escuelita en la cual el maestro, Néstor Agúndez era el encargado de coordinarla, y lo hacía de manera altruista. No recibía ni un pago por él. Él lo recibía, y durante los días de lunes a viernes, él se ocupaba de que comieran, de que fueran a estudiar, de que hicieran sus tareas, de que se convirtieran en hombres y mujeres de bien. Entonces todavía mucha gente lo recuerda. Y bueno, ya él, cuando le llegó su tiempo de jubilación, pues él empieza a enfocarse ahora sí a prosperar la parte cultural, que nunca le dejó. De hecho, él también, otra de sus acciones fue gestionar la primer secundaria que hubo en Todos Santos, Educadores de Subcalifornia. Él puso su nombre además. Sí, entonces él fue de los primeros maestros, él fue subdirector de esta escuela, y él, además de dar varias clases, hay mucha gente que todavía lo recuerda y dice, fue maestro de español, fue mi maestro de tal asignatura. Ahí es donde él tenía un grupo de muchachos que practicaban la danza, porque el profe Néstor también fue, y tuvo su ballet, y él mismo bailaba ahí. Él creó un baile regional que ha sido llevado a diferentes partes del mundo por los ballets de aquí de nuestra California, que se llama la danza de los cañeros. Que tiene complejidad. Sí, entonces él hace una reminiscencia, ¿no?, de cómo se hacía la molienda, el corte de la caña y la molienda a través de diferentes coreografías. Entonces eso nos habla de la capacidad que tenía, no solamente como docente, sino también en la cultura. Y bueno, precisamente también en lo cultural podemos hablar, por ejemplo, él es escritor de los siguientes libros: de Voces del Tiempo en 1970, Huellas de Nuestro Tiempo en 1977, Sobre la Piel del Arroyo en 1983 y Todos Santos, Tres Momentos Históricos. Este último libro lo escribió 8 años antes de fallecer. Entonces, pues vemos que él siempre estuvo produciendo. Este 100 de 14, maestro, fue una obra que hicieron el Instituto de Cultura en su memoria. Sí, el poeta Juan Melgar, que también es poeta y prosista, ¿no? Él decidió, como un homenaje, compendiar 100 de las poesías que él hacía. El maestro Néstor Agúndez, él se especializó en un tipo de poesía que eran los sonetos, que no son nada fácil de lograr, porque son 14 tipos de versos en donde uno de ellos rima con 3 o con el tercero o cuarto que se encuentra en el orden. Entonces son muy complejos de desarrollar. Las rimas
comunes es el primero, rima con el segundo, y el tercer renglón con el cuarto. ¿Y de 14? Por eso te dice, son 100 de 14, o sea, 100 sonetos. Qué bonito, qué bonito. Sí, y te puede decir, eso que está ahí en la 10ª parte de la producción. O sea, yo me atrevo a asegurar que el profe hizo más de 1000 sonetos. A cada visitante, a mí misma me llegó a favorecer con un regalo de esa naturaleza, ¿no? Con un soneto. Pero mire, maestro, en este libro, porque también tenía un humor ácido a veces, maestro, sí, era divertido, pero cuando él tenía su humor muy, muy interesante. Pero mire, nada más para que se den un quemón de cómo escribía el maestro, si usted me permite. Sí, sí, claro. Dice, va dedicado a un político farsante. ¿Qué conste? Cual chinampo gallo sobre una estaca, mirando al hombre dado a la tarea. El farsante las ancas pavonea, apretando el ombligo en la casaca. Del trabajo ajeno hace alaraca. Se dice redentor de la asamblea, pero al darle la espalda bien lamea, y así engañado siempre se destaca. De Tarrufo la astuta cantinela, el pueblo oirá, le cuadre o no le cuadre, pues para subir su trepa hasta en su abuela. Ha llegado a olvidarse de su padre y con tal de ser pillo de alta escuela, es capaz de vender hasta su madre. Qué bonito, qué ingenio tan profundo, pero es profundo, sin duda es un hombre muy inteligente. Así que hasta el cielo, mi querido maestro Néstor. ¿Cómo ve, maestro? Así es, Paulina. El profesor Néstor Agúndez, fíjense, curiosamente, él se llama Néstor porque los 26 de febrero es el santoral de los Néstor. A él le pusieron por eso ese nombre. Y el profesor tenía esa capacidad, como las grandes inteligencias, las grandes mentes, incluso ahí lo comparo a la altura de Dalí, ¿verdad? Con esa capacidad de poder jugar con el lenguaje y poder caracterizar situaciones cotidianas, pero de una manera fina, de un tejido que no deja de decir las verdades, pero lo hace de una manera ingeniosa. Sí. Y pues eso nos habla por la capacidad intelectual que tenía, la capacidad literaria. Ahora, como ser humano, hace poco platicaba con el señor Estuardo González, y él me decía que hace muchísimos años, creo que en los 80s, a él le tocó llevar la nómina del centro cultural para pagar a los trabajadores que allí estaban. Y entre ellos llevaba lo que se le pagaba al profesor Néstor. Y bueno, ya que se hicieron los pagos, a él se le ocurre pues, revisar el cheque que le daban al profe Néstor. Y se quedó sorprendido porque vio que la cantidad era de $1. $1 es lo que le pagaban. Entonces, pues él le dijo al maestro, pero maestro, ¿por qué le están dando $1? O sea, ¿a qué se debe eso? Y él decía, bueno, pues miren, a mí lo que me importa es el trabajo que se hace. Si lo que yo hago aquí lo valoran en esa cantidad, por mí yo nunca voy a quejar. Obviamente el señor Estuardo llegó aquí a La Paz, estaba en ese entonces como director de Cultura Municipal, el profesor Juan Ramos Cepeda, y habla con él y le dice, oye, no es posible que esta persona de la talla del profesor Néstor esté recibiendo esta cantidad, tenemos que hacerlo. Y sí, inmediatamente se mueven y obviamente no recibe un reconocimiento sustancioso por su trabajo, pero el profesor durante años estuvo recibiendo esto, jamás se quejó y jamás molestó para que se le diera más. Entonces, pues ahí se habla del compromiso y la vocación. Y yo le aseguro que eso que él recibía también lo donaba, porque era muy generoso. Sí, totalmente, totalmente. Y dentro de los logros, digamos que él tuvo y reconocimientos a nivel nacional e internacional, está, además de las medallas que recibió él, tanto la Rafael Ramírez como la medalla Ignacio Manuel Altamirano por los 40 años de servicio, él también recibió la Orden Brasilera Dos Poetas de la Literatura de Cordel en el año de 1983. Ese premio, obviamente, no por el nombre, lo recibió desde Brasil. También él recibió, pues, y la tienen su familia, sus herederos deben tener, una bendición apostólica del Papa Juan XXIII. También él tenía comunicación epistolar con el secretario general de la ONU de aquel entonces, Boutros Ghali. Entonces, hablamos de que estas personas, como un secretario general de las Naciones Unidas, no se cartea con cualquier persona, pues, ¿verdad? Hay estructuras que reciben las correspondencias.
Imagínense, el que el maestro Néstor tuviera directamente contacto con esta persona, nos habla de cómo se valoraban esos medios. Y recibió el Botón de Plata también por una organización ambientalista y pacifista que valoró su obra y su entrega. Entonces, el profesor Néstor también, muchas personas lo recuerdan. A mí me tocó ver carteles, dará como unos 10, 15 años, que estaban colocados en el Centro Cultural de Todos Santos, que traía artistas de la talla de Tania Libertad, Viola Trigo, Amparo Ochoa. Sí. También en los 80s, él organizó un congreso nacional de personas que se dedicaban a lo que era la poesía, y él, como una de las partes que tuvo ese protocolo del evento, fue que estamparan su firma en losas de cemento. Y todavía a mí me tocó, ya hace más de 20 años, verlas que estaban en un salón, todas esas losas, y me llamó la atención porque desconocía cuándo las habían hecho. Y ya recientemente, era como unos 4 o 5 años, consultando la fototeca del archivo histórico, ahí me tocó ver las fotografías donde está el maestro Néstor con estas personas firmando esa cosa. Artistas de talla nacional e internacional. Me platicaba también el maestro Jesús Adams. A él le tocó saber que el señor Álvaro Mutis, que es una persona de altos vuelos, un intelectual de altos vuelos aquí de México, cuando llegaba a Baja California Sur, inmediatamente pedía que lo llevaran a Todos Santos a hablar con el profesor Néstor. Entonces, es maravilloso. Yo creo que por todo esto que estamos mencionando, por la trascendencia de su obra en su pueblo querido, ¿verdad?, de donde recibió ese mote de ser el ruiseñor de Todos Santos, por la trascendencia en la vida de las personas que él tocó, tanto como maestro, como encargado de ese internado, por las obras benéficas, pues yo creo que su figura debe de ser permanentemente exaltada. Y en esta ocasión, que se van a conmemorar 100 años de su natalicio, porque creo que hacer un evento por un aniversario luctuoso, pues es lucidor, pero no tanto como hacerlo por el momento en que llegó a este mundo, ¿no? Entonces, sí me da un poco de tristeza el que no haya escuchado en ningún terreno, ni en la cuestión del Instituto Californiano de Cultura, ni en el Instituto Municipal de Cultura, ni en otro tipo de círculos literarios o de otro tipo, el recordar esta fecha tan importante. Pero me alegra que seas tú, amiga Paulina, en este programa, que lo recordemos, y sobre todo con este tipo, leyendo sus sonetos, hablando sobre sus anécdotas, ¿verdad? Tú lo conociste personalmente, claro, lo entrevistaste incluso, y tuviste ese gran privilegio. Yo, lamentablemente, fueron pocas veces que pude cruzar palabra con él o verlo. Sin embargo, a través de sus escritos, a través de los reportajes que han hecho ustedes, pues he podido apreciar la magnitud de su obra. Así que, al igual que Piccolo, el maestro Néstor Agúndez Martínez es un misionero de nuestro tiempo. Bien, maestro, pues cómo agradecer todo este programa lleno de emoción, porque además nos emocionan, a nosotros nos emocionan estos temas, pero además el día de hoy, precisamente en este homenaje humilde que le estamos dedicando al profesor Néstor desde este espacio. Y para concluir, algo que usted puntualiza mucho, maestro, el profesor Néstor es un todosanteño que supo poner en alto el lugar donde nació y con ello engrandecer a esta tierra subcaliforniana. Fue un hombre con ideales claros y decisiones persistentes, las cuales no tenía él empacho en expresar frente a quien debiera hacerlo. Y bueno, no me resta más que agradecerle otra vez, maestro, por su presencia en este programa, agradecerles a ustedes por estar con nosotros y nos despedimos hasta la próxima con estas imágenes del maestro Néstor. Hasta la próxima. Profesor Néstor Agúndez Martínez, un hombre que entregó toda su vida a la educación y a la cultura de Baja California Sur. Un hombre sin medias tintas, un hombre honesto, recto, humilde, de una gran calidad humana, que hoy dejó de existir y que seguramente todos lo extrañaremos. Todos sus amigos, las personas que lo tratamos, lo extrañamos y la verdad nos duele profundamente su pérdida.
El año pasado tuvimos oportunidad de estar con él y dentro de las charlas tan amenas, con aquel sentido del humor que lo caracterizaba, cuando quería ser lindo, porque cuando no quería también podía ser muy cáustico, mordaz, muy sincero el maestro Néstor. Pero muy poco puede significar lo que yo diga en estos momentos, porque su vida fue muy rica, sumamente aprovechada por él. Pero solamente estaba recordando este libro, 100 de 14, el último libro en el cual estuvimos presentes nosotros en su evento, en donde, por cierto, nos hablaba de la satisfacción de dejarnos un legado más suyo, ¿no? Un sonetista, poeta, bueno, también estuvo haciendo danzas en sus inicios. ¿Qué fue lo que no incursionó en la cultura subcaliforniana, siempre difundiendo a su adorado pueblo Todos Santos? Y seguramente su ausencia la notaremos todos, esperemos que todo ese legado, todo ese esfuerzo, todo ese celo con el que él cuidaba y luchó para conseguir apoyos y dejar esa gran casa cultural del siglo XXI que tenemos allá en Todos Santos, pues sea cuidado igual y se perdure todo ese legado. Descanse en paz el profesor Néstor Agúndez, pero antes de dejar el tema quisiera que ustedes vieran parte de una charla siempre tan agradable que tuvimos con él el año pasado y en un trabajo pendiente que seguramente estaremos presentando para ustedes. Veamos. De este nacimiento que está adornando prácticamente todo el Centro Cultural. Sí, el que está allá, aquel es más nuevo, este me lo mandaron de, ¿cómo se llama? De FONAR, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Un regalo, tiene una historia muy larga este nacimiento. Me hablaron y que a dónde me lo podían mandar porque una hija de Echeverría cuando tomó posesión se encontró un documento que don Carlos, Dios lo bendiga, está en el cielo, don Carlos de Pejel. Yo no había vuelto a saber de él qué pasaba. Ay, Dios santo, lloré esa vez que me habló esa mujer. Me dijo, maestro, aquí está un nacimiento y una carta del maestro Carlos Espejel que estoy encontrando donde está destinado este nacimiento a su casa de la cultura. Dígame a qué puerto se lo puedo mandar más cercano. Pues no había donde haya de casa de tiendas de Pamir. La única que encontré estaba en Mexicali y hasta Mexicali lo mandaron. Pero me dijo, le voy a dar una noticia triste. El maestro Carlos Espejel, cuando fue a recoger el nacimiento al lugar donde los hacen, en Metepec, no me acuerdo cómo se llama, uno que tenía aquí y el de ustedes, en el camino, en la carretera, venían en su pick-up, el chofer y él, y un camión chocó el carro y él murió en la carretera por andarnos sirviendo a nosotros, por andarnos ayudando a nosotros, aquel hombre. Es lo que quisiera, que eso les entrara a mucha gente que está ganando tanto dinero en el trabajo y no ven esas cosas. Este señor, ¿qué necesidad tenía? ¿Por qué no mandó a un empleado a recoger? Él personalmente lo fue a recoger allá donde lo hacían y lo mató en un choque, un pick-up. Y el nacimiento aquí está. Pero su memoria va a quedar para siempre en este centro cultural, maestro. Esa noticia la tuvimos nosotros cuando entró ella en octubre, a finales de octubre, y en el mes de noviembre le dije yo, mándemelo a Ensenada, ahí hay una casa de Pamir, yo tengo pariente, una tienda, pues yo voy a encargárselo que me lo tengan. Y en una ida, cuando no creo que él era el presidente municipal, que fue, iban y venían los pick-up, no conseguía yo, un amigo de aquí, de casualidad vino a pedirme la dirección de mis sobrinos. ¿A dónde vas? A Mexicali. ¿Hoy vas a Mexicali? ¿Qué llevas? No, de aquí llevo unos muebles a dejárselos a mis parientes que dejaron acá, pero de allá vengo vacío, se le ofreció. Allí fue donde hallé. Tráeme un nacimiento que esté en la tienda de artesanía, no hay otra más que esa, tú preséntate ahí, te voy a dar un papel. Y me lo trajo y ahí lo tengo, es este. Y aquel es nuevo. ¿No? Bendito sea Dios y ese señor. Tantas cosas pasan. Y este hombre, ¿qué necesidad tenía el maestro Carlos Espejel cuando estaba director de Pamir, de FONAR, para la cultura y las artes, no sé cómo se llama allí, donde todas las artesanías, de haber ido por él hasta allá y para traer uno para él,
para que lo mataran en el camino. No se me olvida. Como esas anécdotas, pues hay tanta gente que ha dado su vida por servir a la cultura, por servir a los pueblos. Se la pasan a gusto, la otra gente baquetoneándose, riéndose a veces de uno, porque sí, yo tengo muchas decepciones se burlan de uno alguna gente en lugar de ay, pobre tonto, hay que ayudarlo. No. Yo tengo muchas historias que contar. Pues adelante, profesor. La sábila, me dijeron, yo creía que la sábila era originaria de nuestra península, de México, de acá de Sonora, y resulta que leyendo me encuentro que es originaria de África, y la trajeron los misioneros en la etapa misional, y aquí se dice.